Te presentamos a las expositoras de la segunda edición de Viaja Termina con A. Porque tengo que ser responsable en el trabajo, responsable en el hogar y responsable de mi territorio. Primero servir, después conectar y por último transformar. La chispa que me enciende para trabajar en mi fotografía definitivamente es el amor a la naturaleza. Esta pasión que siento por lo que hago es lo que hace posible lo imposible. Mi propósito es conectar a la gente con el fantástico mundo de las plantas. Conectar la sabiduría de la comunidad con la ciencia para poder informar políticas públicas en Galápagos. Nunca vamos a terminar de conocer el Ecuador. Parece que es un país chiquito, pero es un país infinito. Chispa que se enciende en ustedes y que las lleva a involucrarse en proyectos. ¿Cuál es el propósito de su oficio? Bueno, guapone voy bote, yo man toma mini o mini, bote mo cao impa, y yo man minito tono betente, gorongamen que te guarepo yo omen en que imbante, yo man pomo impa, yo man toma nani o que nani tono, yo man betemo. Buenas noches, mi nombre es Cabo Boya, presidenta de Mujeres Huaorani de la Amazonía ecuatoriana, que representa de 54 comunidades y mi nacionalidad Huaorani. Bueno, ser una mujer lideresa, tengo que trabajar para las mujeres emprendedoras, con las cooperaciones para desarrollo de las mujeres, niñas, ancianas, jóvenes. Para ello estoy frente como presidenta de Mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carolina. María José. Hola. Sí. Muchas gracias y yo traje una pollita para no olvidarme. Majo, ¿podrías acercar un poquito el micrófono? Ahí, sí, mejor. Ya. ¿Qué enciende la chispa y cómo esta se conecta con el propósito de lo que yo hago? Es primero servir, después conectar y por último transformar. Yo trabajo en turismo, entonces es la industria de la hospitalidad en la cual yo puedo servir y conectarle a la gente con experiencias extraordinarias de la naturaleza para que transformen su relación con la naturaleza, con las personas, con ellos mismos, a través de estas oportunidades de vincularse con un entorno natural inspirador. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Continuamos con Ana María. A mí la chispa que me enciende para trabajar en mi fotografía definitivamente es el amor a la naturaleza. La vida de un fotógrafo, sobre todo en naturaleza y en la vida animal, es bastante solitaria. Uno va a estos lugares y no es que el puma aparece de la noche a la mañana, sino que uno tiene que experimentar la paciencia, la contemplación. Y en ese momento de contemplación, de horas eternas en la naturaleza, me ha permitido a mí conectarme con la perfección que uno ve en cada pequeño detalle, ya sea de un árbol, de un río, en el sonido, en la naturaleza, en toda su extensión. Y muchas veces también puedes ver ecosistemas maravillosos y ecosistemas que han sido de alguna manera intervenidos por el hombre y se han dañado. Entonces mi fotografía tiene el propósito de, a través de mis historias visuales, a través de mis imágenes, poder crear una concientización de quien lo ve para poder hacer algo, para poder, ojalá, levantar a la acción, para invitarle a la persona que vea a levantar a la acción. Yo siempre digo en mi trabajo que uno no puede proteger lo que no ama y no puede amar lo que no conoce.
Entonces trato de que mi fotografía sea esa imagen que te permite conocer un poco más del entorno, de la biodiversidad, de la naturaleza y poder pasar a la acción. Bueno, la chispa que a mí me mueve, creo que viene mucho de emociones bastante intensas en mi personalidad. Me considero una persona bastante sensible e intuitiva muchas veces, empática. Y bueno, me encanta el silencio, medito, hago yoga. Entonces me permite entrar en este espacio en donde uno tiene una conciencia mucho más abierta, es una conciencia colectiva también. Y creo que en estos silencios hemos podido trabajar en el proyecto Caemba, apoyando también a muchas mujeres vulnerables, mujeres abandonadas, mujeres abusadas, muchas madres solteras. Y el propósito de Caemba y de mi trabajo y el trabajo de mi esposo que está acá también y de todo un equipo es poder conseguir fondos para poder entregar una casa a la mujer, mujeres que viven en la precariedad, sobre la tierra, bajo un techo oxidado. Y creo que ese es mi camino y creo que esta pasión que siento por lo que hago es lo que hace posible lo imposible. Entonces, ahí está todo. Gracias. Yo crecí en el campo, en las faldas del monte Pasochoa, junto a un bosque que es el último reducto de vegetación nativa de la serranía ecuatoriana. Este bosque en mi niñez, en mi adolescencia, me enamoró, ¿no? Me llegó al corazón. Y les quiero compartir brevemente una experiencia. Yo veía de pequeña que mucha gente subía al páramo, iba a esta caldera del Pasochoa y salía con hojas frescas, las hojas verdes más bien, para hacer las ofrendas del Domingo de Ramos. Esto era en la época de Semana Santa. Un tiempo después ya nadie subía y no lo hacían porque la palma de Ramos del Pasochoa, esta palma esbelta, magnífica, se extinguió. Entonces, eso marcó mi vida. Menos mal, poco tiempo después, aparecieron 3 palmas. No sé cómo será su situación ahora. Entonces, esa fue la chispa que me despertó para que yo estudie biología y trabaje en pro de la conservación. En mi gestión actual, bueno, ni tan actual, ya estoy 20 años, casi 2 décadas en el Jardín Botánico. Mi propósito es conectar a la gente con el fantástico mundo de las plantas. Y como jardín hemos hecho maravillosos eventos, ¿no? El Bosque de Luz, fantásticas exhibiciones de orquídeas, y muchas otras, algunas de ellas inéditas en nuestro país, pero que el propósito ha sido que esto se transforme en acciones que se inspiren en la conservación, ¿no? Es decir, que generen acciones relevantes para nosotros contagiar de esa chispa a favor de la protección de la biodiversidad. Y para terminar, solo les digo que, como dijo Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Y eso es en lo que trabajamos en el Jardín Botánico,
que la gente se sienta, que los visitantes, que los que trabajamos ahí, se sientan que están en contacto con la naturaleza y que toda esa maravillosa biodiversidad debe ser conservada para las futuras generaciones. Sí, bueno, qué honor estar pudiendo compartir este panel con estas mujeres maravillosas, así que gracias por permitirme ser parte de esto. Me siento muy conectada con lo que han dicho mis compañeras aquí el día de hoy. Algo que, una chispa, bueno, primero tengo 2 chispitas que están aquí esta noche, que son las que me ayudan a levantarme todos los días con ganas de dar un granito de arena, que son mis hijos. Para poder aportar a la naturaleza, y una chispa que se encendió y me dejó conectada para siempre. Bueno, la una es que crecí conectada y cobijada por el Ilaló, y eso me marcó. Y también la otra es que a los 4 años tuve la suerte de ir con mi papá y con mis hermanos a Galápagos por el trabajo de nuestro papá, y desde ese día me volví loca por la naturaleza. Me acuerdo que una de las primeras cosas que él hizo muy sabiamente es ponernos en fila, somos 6, y nos puso en fila a todos, nos puso unas máscaras de snorkel y nos echó al agua. Yo no sabía nadar en ese momento todavía, pero Galápagos es tan generoso que pude ver lobitos marinos debajo del mar, y se pueden imaginar la emoción, o sea, no puedo describir. Y ahora que estoy dedicada a trabajar para Galápagos, veo que hay muchos niños ahí que no tienen la misma suerte que yo tengo. La mayoría de niños en Galápagos no saben nadar. Muchos de los jóvenes que están ahí jamás han podido visitar Bartolomé o Española o los sitios de visita remotos, porque son sitios que ellos piensan que son para los turistas. Entonces, una de las cosas que me mueve es poder conectar a esos niños y esos jóvenes con su entorno, porque ellos son los llamados a cuidar. Como decían antes, uno no puede cuidar lo que no conoce, y lo que no ama, y uno no ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, es una cosa. Y otra cosa es que también en Galápagos la ciencia ha venido siempre por parte de las ONGs, y está bien, investigadores internacionales, pero ha estado siempre bien alejada de la comunidad. Entonces, una de las misiones que tengo yo ahora es conectar la sabiduría de la comunidad con la ciencia para poder informar políticas públicas en Galápagos que se tomen con esas 2 sabidurías. Wow, realmente creo que cada una de las respuestas nos hace abrir la mente en diferentes campos y realmente reconectar sobre todo con la riqueza del Ecuador, ¿no? Porque cada una de las partes de las que hablan son realidades distintas y son espacios también distintos. Así que qué honor poder escuchar a cada una de ustedes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las limitaciones y los desafíos que han tenido que afrontar en su campo profesional o como mujer, y cómo los han superado? Empezamos con Cabo. Ya, bueno, como soy una mujer luchadora, conservadora, mi territorio, como dijo, un solo idioma, un solo territorio, mi nacionalidad guaraní tenemos. Dentro de eso que es famoso Parque Nacional Yasuní, hay biosfera, flora y fauna para toda ciudadanía. Por eso ahora como mujeres hemos luchado viendo nuestra cosmovisión, nuestra cultura, para no perder. Hemos luchado como la asociación pequeña, ahora somos grandes mujeres, fortalecida, liderazgo, capacitación en artesanía, chocolate, nuestra cultura, nuestro idioma, todo tenemos que conservar el territorio como dijo, sin destrucción nuestro bosque. Si destruimos nuestro bosque, no somos nada ser humano. Por eso hemos luchado, mujeres. Los hombres a veces no confiamos, porque ellos son solo interés. Por eso no me gustan los hombres. Sino como mujeres las mujeres somos madres
cuidamos a nuestros hijos, dedicamos a trabajar. Por eso, mujeres somos fuertes, tenemos que unir todas las mujeres que están al frente, tenemos que unir entre todas las mujeres y trabajar unidos. Nuestros niños que están sufriendo hoy en día, como dice, tema alimenticia, tema nuestra cultura, para no perder, estamos las mujeres al frente, hemos fortalecido muchas lideresas, hemos formado. Yo mismo soy fundadora, yo mismo ahorita estoy como presidenta de Mujeres Huaorani, porque tengo que ser responsable en el trabajo, responsable en el hogar y responsable de mi territorio. Muchas gracias. Limitaciones y desafíos. Yo quiero enfocarme más en el tema de los desafíos. Dentro del liderazgo que he ido ganando en el ámbito en el que yo trabajo en una empresa de turismo familiar, comenzamos hace 23 años. Tengo la dicha de trabajar junto a mi esposo, creo firmemente en la complementariedad. Para mí es increíble el poder trabajar con un hombre de la mano, porque somos distintos, cada quien tiene su fortaleza, su visión. Entonces, partiendo de eso, uno de mis desafíos ha sido liderar desde mi autenticidad y desde mi feminidad. Eso le estoy hablando de algo súper personal, porque a ratos sí me tienta entrarle a la competencia, que es más algo que está en el ámbito masculino. Y me olvido de la colaboración, que es algo que está en el ámbito femenino. No quiero decir que ni los hombres o las mujeres no podemos competir, no voy a entrar en ese tema. Pero entonces volver a mi centro y encontrar que allí tengo la capacidad de liderar desde la colaboración, ha sido un desafío personal. Me tengo que hacer acuerdo constantemente. A ratos ya me meto en otros roles y comienzo a liderar desde la competencia. Y me acuerdo que mi fortaleza está en la colaboración. También es un reto trabajar con mi marido. Imagínense, vivimos juntos, dormimos juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, hasta yoga hacemos juntos. Entonces, es un reto, pues, es complicado y gracias por la paciencia, Jorge. Y dentro de ese caminar, el tema de los desafíos, yo creo que a nosotros como empresa y como personas nos ha dado muchísimo. Nosotros hemos pasado un montón de crisis, al igual que todos los que estamos aquí, que la crisis del Cotopaxi, que el paro, que la pandemia, que problemas políticos, que problemas económicos. Vivimos en un entorno constante de crisis. Y en esos momentos recordar que uno tiene que navegar la situación con templanza ha sido uno de los aprendizajes grandes que yo he tenido. Así que eso, gracias Jorge y gracias a todos los que están aquí. Yo les podría decir que, a ver, voy a contar una anécdota y no a nivel de quejas, sino a nivel de realidad, porque me parece importante dentro de mi ámbito fotográfico. Sí he tenido que lidiar, basándome en la pregunta que ustedes dicen, con, digamos que no ha sido una igualdad de condiciones cuando tienes que pelear por conseguir un trabajo fotográfico. El mundo fotográfico en su mayoría es de hombres, lo cual es maravilloso. Tengo colegas maravillosos a los que quiero y admiro, pero cuando tenemos que buscar una posibilidad, siempre me he topado con esa realidad de que el hombre siempre estaba en primer plano para poder tomar ese trabajo, ¿no? Muchas veces me dijeron a mí, estás calificada, pero este trabajo es más para un hombre. Y si aquí le aterrizamos de esa realidad en el Ecuador, y cuando el fotógrafo encima no solo es hombre, sino es de extranjero,
pues las posibilidades inclusive se vuelven más grandes, ¿no? O sea, más difíciles, porque el fotógrafo hombre y extranjero va a estar siempre por encima de las posibilidades que en un momento yo tuve. Entonces no lo estoy hablando como una queja, sino como una realidad. Creo que eso ha ido cambiando. Creo que me encantan estos espacios porque a veces uno dice, ¿dónde está la voz femenina? Soy ecuatoriana, soy mujer y tengo que enfrentar esas mismas ganas de comunicar a través de mi fotografía y sí puedo calificar para hacer esos proyectos. A veces sí, a veces me ha vencido el miedo, porque también es cierto, normalmente mi trabajo está en lugares bien recóndidos, en lugares extremos, donde corres mucho riesgo y dificultad para hacer la fotografía. Muchas veces estoy a menos 40 grados, estoy en un Zodiac persiguiendo osos polares, lo cual no es fácil. Estoy metida en desiertos, estoy metida en selvas, estoy metida en infinidad de paisajes que no son fáciles. Cuando me toca trabajar en equipo con los hombres, debo de confesar que a veces sí me da miedo, porque no precisamente soy una persona muy, muy grande y fuerte, entonces cuando los veo, digo, bueno, tenemos que cargar el mismo peso en las espaldas, tengo que subir hasta la misma altura en los glaciares y a veces dices, cuando estoy en la base, ¿será que el físico no me traiciona para poder lograr la meta y poder mantenerme a la altura, ¿no? Y yo creo que eso viene de la mano con algo que es muy personal en la vida, independientemente de si eres fotógrafo o no. Creo que a veces tienes un montón de miedos y esos miedos están en la cabeza y muchas veces te frenan a hacer algo. Entonces, para mí, contestando la segunda parte de la pregunta, ¿qué hago en esas condiciones? Creo que yo he decidido, primero que nada, abrazar la realidad de mis fortalezas y de mis debilidades. Sé que tengo debilidades que son mías y que tengo que lidiar con ellas, y tengo las fortalezas que espero que estén por encima de esas debilidades. Y creo que cuando eres consciente de eso, como que abres las velas de ese barco hacia ese puerto y dices, voy a llegar con las herramientas que tengo, y sobre todo que no hay quien te pare cuando lo que te mueve es la gana, el deseo, la pasión por lo que haces y sobre todo el propósito que está al final del camino. A ver, desafíos. Bueno, para quienes no conocen el proyecto Caemba, Caemba nació a raíz del terremoto del 2016, en el que decidimos junto a mi esposo construir albergues para todas aquellas familias que estaban viviendo en la calle, en las veredas. Y fue maravilloso poder hacerlo. Utilizamos el bambú gigante que estaba en la hacienda de mi suegro, que tenía una hacienda de palma africana, y él sembró este maravilloso recurso. Después de esto, ahí recibimos muchísimos fondos, porque claro, estuvimos en una emergencia nacional y también nos ayudaron mucho internacionalmente. Y luego pasamos a la parte de construir casas, porque nos dimos cuenta de la enorme pobreza que existía en nuestro país. En este punto, antes y el día de hoy, uno de los desafíos más grandes que tenemos en Caemba, en la fundación, es poder recaudar fondos, es poder lograr estos fondos, recursos recurrentes para seguir ayudando a miles de familias que viven en una situación más precaria que se pueden imaginar. Y lamentablemente, estas familias no califican a las viviendas del Estado. ¿Por qué razón? Porque para calificar tienen que tener una escritura, y esta escritura tiene un costo de $600 a $800, algo absolutamente imposible para estas familias que viven al mes con $50 a $80 en familias de 5 miembros. Entonces, esta parte ha sido y sigue siendo muy complicado. Nos toca movernos con mucha sabiduría, nos toca realmente
tocar 1000 puertas para poder conseguir estos recursos y seguir apoyando a estas familias que viven en esa situación tan terrible. Y también ya no es un desafío, hemos logrado hacer un trabajo maravilloso, hemos podido ser mirados, hemos logrado que tengan confianza en nuestro trabajo, que seamos visibles nacional e internacionalmente. Y esto ha permitido, y aquí viene la parte positiva, ha permitido que muchos empresarios y amigos y colegios se unan a CAEMBA para trabajar juntos y poder ser corresponsables y apoyar a estas familias vulnerables para realmente sacarles de este hueco, ¿no? O sea, tener una vivienda digna es un derecho como es la educación, como es la salud. Nadie debería de poder vivir en esta situación tan tremenda. Y es hermoso porque cuando donan las empresas, por ejemplo, y vienen a construir con nosotros y a vivir la experiencia CAEMBA, es fantástico ver cómo los voluntarios llegan a construir, a conocer a la familia beneficiada. Ellos empiezan a aprender a desarrollar la empatía, la compasión, a entender también a todas estas familias de extrema pobreza, ¿no? A entender que realmente necesitan que les extendamos la mano. Otro desafío de CAEMBA, ya es un desafío personal, es que yo tenía pánico escénico. Yo durante 3 años, y por eso te decía, ahorita ya no, pues ya logré superar. O sea, más o menos sí estoy nerviosa, pero decía la Adriana, Dios me va a morir. Tuve que superar, porque CAEMBA es un proyecto que apoya a la mujer. La mujer recibe la casa y tenemos esta casa de emprendimiento para la mujer en donde la mujer recibe el apoyo para educarse en oficios profesionales, en emprendimientos. Entonces, claro, tenía un montón de invitaciones. Yo le decía, Manuelito, por favor, vaya usted hable. Yo no quería asomarme ni en el Zoom, o sea, pero ya tocó, ¿no? Entonces, pues hay que seguir y aquí estoy. Gracias. Bueno, yo con mucha satisfacción puedo decir que jamás he sentido discriminación como mujer y eso me ha facilitado mucho mi trayectoria. Y más bien puedo asegurar que la mujer ha sido el sexo no solo fuerte, sino poderoso en la temática ambiental, ¿no? Su rol, su protagonismo, su activismo, ¿no? Su decisión, han hecho y han marcado la diferencia, sobre todo en temas tan complejos, tan graves como el cambio climático. Así que las mujeres son las duras de la conservación y eso puedo también aplicar en el jardín botánico. El 70% del personal de nuestra institución son mujeres y eso me llena de alegría. Bueno, por otro lado, yo soy la que más pinta canas aquí. Están bien tapadas, y quiero decir que sí, que me siento honrada de compartir este conversatorio con estas maravillosas mujeres. Yo provengo del mundo de las ONGs. Hace 42 años ingresé como voluntaria a Fundación Natura, ¿no? Esta institución fantástica, maravillosa, que puso en el tablero, ¿no?, de la vida de los ecuatorianos la temática ambiental. Fue la primera organización que abordó este tema y que además generó
una serie de líderes ambientalistas que han ocupado cargos muy, muy importantes en el sector público o han trascendido también internacionalmente y también dirigen las organizaciones conservacionistas más importantes. Pero me van a permitir regresar un poco hace 42 años. En Natura, a los que trabajábamos ahí, los más benevolentes nos trataban como esos ilusos, ¿no? Qué bueno la moda de proteger a los pajaritos, a las mariposas, así nos decían. Otros también decían, qué bueno, la Fundación Natura le debe ir muy bien con los jugos Natura, ojo, jugos Nestlé, ¿no? Y debe ser una buena fuente de ingreso y además deben ser saludables, ¿no? Así nos veían. Por otro lado, había llamadas también tan graciosas como, por favor, señores de Natura, ayúdenme a bajar el gato del árbol. A ustedes que les gustan los animales, ¿no? Y así iniciamos. Y por otro lado, había también otros que nos trataban como los apocalípticos, ¿no? Como los agoreros del fin del mundo. Pues ya hace 4 décadas hablábamos sobre la extinción de especies, ¿no? Y de una serie de problemas ambientales, ¿no? que aquejan al planeta Tierra. Pocos años después nos fueron dando la razón, ¿no? Los efectos del cambio climático están ahí y decíamos de estos colosos maravillosos como el Cotopaxi y el Chimborazo cada vez tienen menos nieve, ¿no? Empezamos a sentir la extinción de especies. Pero, ¿cuál fue el desafío en su momento? ¿No? Como primeros ambientalistas, el de construir una comprensión de la problemática ambiental. Créanme que esta frase me cuesta y por eso la estoy leyendo. Y bueno, como les digo, hay muchas realidades penosas en el planeta. Y una de ellas también es que ya no hay vuelta atrás, como es la extinción de especies, ¿no? Según la WWF, la institución del panda, el 50% de especies de fauna en los últimos 40 años se ha extinguido. Entonces, la verdad, me siento honrada de ser parte de esos ambientalistas con los famosos, ¿no? Y que lo siguen siendo, como Roque Sevilla y Yolanda Cacabatze. Iniciamos una institución magnífica que sembró la semilla del ambientalismo en el país. Gracias. Bueno, gracias. Yo puedo pensar en un par de desafíos a nivel laboral, pero les quiero compartir más bien 2 desafíos personales. Cuando tenía 26 años ya me había graduado muy bien de la universidad con buenas notas, me encantaba estudiar y había comenzado mi primer trabajo formal en una fundación a la que sigo amando, que se llama Fundación Futuro Latinoamericano, fundada por Yolanda Cacabatze, la FLA. Y cuando estaba ahí, porque tuve un infarto cerebral, entonces perdí la mitad de movimiento de mi cuerpo, tenía 26 años, era muy joven. Esto pasó porque estuve tomando pastillas anticonceptivas y esto detonó que me pase esto por algunas razones. En todo caso, el resultado fue que perdí el movimiento de la mitad de mi lado izquierdo y tuve que volver a aprender eventualmente a caminar. Como ven, tengo un final, todavía no final, continué feliz, me recuperé. Pero sí fue fuerte porque cuando estuve en el hospital y salía, me acuerdo que le pregunté al neurólogo, ¿cuándo voy a volver a caminar? ¿Cuándo voy a volver a mover? No podía mover un dedo del lado izquierdo. Entonces
el neurólogo al estilo Dr. House, a los que han visto a este fantástico neurólogo que tiene cero empatía, me dijo, tal vez en 2 semanas, tal vez en 3 meses, tal vez nunca. Y bueno, yo no sé si es que esto de los signos es cierto, pero soy Tauro, soy terca. Y esto de ser terca, más tener una familia absolutamente unida que me sostuvo, me contuvo, más tenerle al lado a quien ahora es mi esposo, a Norman, que también me acompañó, me sostuvo. Pude salir adelante, o sea, fue como un equipo, ¿no? Tuve una fisioterapeuta genial, pero mientras estaba en todos estos procesos, algo que sí sentía mucho miedo porque tenía muchas ganas de trabajar, tenía muchas ganas de poder aportar para el cuidado de la naturaleza. Estaba en una ONG que me parecía fantástica, estaba trabajando en la iniciativa de cambio climático y tenía mucho miedo y dije, me va a tocar renunciar, o sea, ¿cómo voy? Necesito por lo menos 3 meses mínimo, o sea, para curarme. Y en ese momento mi jefe, Pablo Larco, en ese momento Pipa Heilings, que estaba a la cabeza de esa organización, y la directora de Recursos Humanos me dijeron, tranquila, recupérate, te esperamos. Y entonces yo creo que solo es una reflexión de que a veces para superar desafíos, sí, necesitamos mucha fuerza interior las mujeres, pero también somos afortunadas, o yo fui muy afortunada de tener un ambiente de trabajo que me apoyó, que me sostuvo, que me entendió y que me dio chance. Y a las 2 semanas moví este dedo, me acuerdo, y después, 2 semanas después me pude parar, al mes ya estaba dando pasos, pero creo que fue por todas esas ganas, ¿no? de ser terca, pero también de estar rodeada tanto en mi trabajo como en mi familia de esto de dale, tú puedes. Y el segundo desafío que les quiero contar, que también es personal, es que, bueno, después de haber ya superé esto, comenzamos una familia hermosa con Norman. Cuando me dio el infarto tenía mucho miedo de que tal vez no iba a poder ser mamá, que era algo que yo quería hacer. Por suerte esos miedos fueron solo miedos, pude después ser mamá y tener mi familia y he podido seguir adelante. Eventualmente nos fuimos a vivir a Galápagos, que era un lugar en el que tenía muchas ganas de regresar, de aportar. Y después de 2 años de trabajar para WWF, dije ya, es momento de especializarme en temas de conservación, esto es lo que amo. Y entonces apliqué a la universidad de mis sueños, a la maestría de mis sueños. Me aceptaron, me dieron beca porque no podía pagar lo que costaba y el rato de pedir la visa, oh sorpresa, no podía llevar a mi familia porque para maestrías no daban visa a la familia. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a lo que es tener ansiedad y a lo que es tener, estar batallando con algo de salud mental. No, yo no sabía lo que era la ansiedad y en ese momento comencé a sentir mucha ansiedad. Yo dije no me voy y mi esposo me dijo no, sí te vas porque tal vez el próximo año ya no tienes beca, ya no tienes, o sea, nunca sabes si el siguiente año puedes volver a tener las puertas abiertas. Y entonces tomé la decisión muy difícil de irme en ese momento sin mi familia, pero mi esposo me dijo yo te alcanzo. Tú tranquila, yo te alcanzo, aquí vamos a estar bien. Y efectivamente estuvieron súper bien en Galápagos de ellos, con una comunidad de apoyo maravillosa. Y eventualmente Norman llegó con los niños. En el primer día de sol, después de un invierno que fue fuertísimo, llegó, me acuerdo que era un marzo, comenzaba la primavera, llegaron ellos y yo pude terminar con una ya salud mental, esa maestría con ellos ahí. Y esto me hace pensar también en esto, ¿no? En que a veces los sistemas son muy injustos para las mujeres. Eso era injusto, era muy cruel pedirle a una mamá, a una mujer que vaya a un país a estudiar una maestría sin sus hijos. Por suerte y por muchas protestas, eventualmente esa ley cambió y ya no pasa eso. En este país ya pueden ir con sus familias. Pero ahí superé esto, también siendo constante y poniéndole fuerza, pero porque tuve una familia, un esposo que me apoyó con los chiquitos. Eventualmente me sirvió mucho estudiar esa maestría, aprendí un montón, pero fue súper duro en ese momento. Por suerte pasó.
Bueno, tengo que pasar a la siguiente pregunta, pero no quiero dejar de hacer esta pausa, fuera de guión. Pero no sé si ustedes, pero a mí me emociona escucharlas. Tener aquí a estas mujeres compartiendo estas historias, a mí como periodista me emociona, porque las historias de ustedes son mi mejor historia y les agradezco por estar aquí compartiéndolas. Además, este es el punto por el cual creamos Viaja Termina con A. A mí personalmente me encanta leer historias de pioneras, de Nelly Bly, escuchando a Ana María, a la flaca, me acordaba de ella, ¿no? La mujer que desafió a Julio Verne y que se puso y se vistió de pantalones para dar la vuelta al mundo en menos tiempo que la vuelta al mundo en 80 días. Lo hizo en 72. Y fue mujer y fue de la vida real, no fue ficción. Las escucho a todas ustedes y pienso en estas pioneras de la historia que a mí me han impactado y me han impresionado. Y digo, lo logramos, Adri. Estamos logrando hablar de nuestras pioneras, no de la historia, de las pioneras de aquí, del Ecuador, de mujeres reales, que todos los días tienen que afrontar desafíos, superar miedos, eliminar prejuicios, borrar fronteras, para poder seguir marcando un camino lleno de logros, desafíos, para poder ser y hacer familia, ser y hacer mujeres, ser más equitativos e igualitarios en las oportunidades y en los derechos, pelear por la naturaleza, pelear por otras mujeres y eso a mí me emociona muchísimo. Creo que otro punto súper importante es que han topado todas, es qué lindo es tener una tribu, una comunidad cercana, la familia, la persona que está al lado, el equipo de trabajo y todo, que nos sostengan, ¿no? Es algo que nos ayuda tanto también a crecer como sociedad y como seres humanos, como individuos, y también conocerlas un poco más en intimidad, así que me parece maravilloso. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta, vamos a pedirles para que contestemos igualmente en concreto, porque todavía hay bastantes preguntas y queremos dar paso al público también para que hagan sus preguntas. La siguiente pregunta es, hoy por hoy podemos reciclar, aportar en limpiezas costeras, ser voceras de causas en pro del medio ambiente, evitar el plástico de un solo uso. Tenemos un abanico de opciones para aportar a nuestro planeta. ¿Qué acción cotidiana creen que podemos incorporar a nuestra vida en concreto? Ya, bueno, como mi nacionalidad, mi territorio nos guía, mi pensamiento. Sin territorio no soy nada en esta vida. Ser humano, tengo que estar con los flora y fauna, con ellos tengo contacto. Hoy en día, mis mujeres están escuchando mi voz, con quien comparto la experiencia. Hoy en día, está esperando a mis mujeres en la selva. Solo imagina ustedes, yo vivo muy lejos. La canoa tengo que viajar 12 horas o 4 horas para llegar a donde las mujeres. Tengo que estar, ahorita tengo comunicaciones. Sin selva, sin comunicación, soy nada. Ser mujer ahorita. Eso es por mi lado. Gracias. Qué lindo y qué importante lo que acabas de mencionar. O sea, este tema de mi territorio me guía es un concepto de conexión con el entorno con el que uno está. Hay un montón de cosas que uno puede hacer, hay manuales, hay lo que es políticamente correcto o incorrecto, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo es que el cambio es individual, el cambio no es colectivo, es la suma de las partes las que generan esta evolución. El cambio no se da por revolución, se da por evolución, el cambio profundo, ¿no es cierto? Y para poder tener estos cambios profundos en nuestros hábitos, en nuestros comportamientos, es importante entender y ser coherentes donde uno está. Hay veces que te piden que recicles y no hay una planta recicladora al lado. Entonces, uno tiene que ver con lo que tiene, qué es lo que hace. Y creo que es súper importante medir. Nosotros no podemos saber el progreso que tenemos o el retroceso si no medimos. Medir cuánta basura saco, pues. Y así es que comienzo a separar
cuánta basura a la final saco y el resto se vuelve reciclable, ¿no es cierto? Entonces, mi visión como individuo y como empresa también es muy importante ser coherente con lo que uno tiene, con las posibilidades que uno tiene alrededor y medir para poder evaluar qué es lo que uno está haciendo. Eso, el camino hacia la sostenibilidad no tiene un puerto, no tiene un lugar de llegada, es un camino y se hace camino al andar y se va aprendiendo también. Entonces tampoco seamos tan culpables y tan ansiosos, sino que vamos viendo qué podemos hacer para mejorar. Ese es mi aporte. Cuando uno escucha los proyectos que hay atrás de mujeres tan fantásticas como las que yo tengo la suerte de compartir en la parte de aquí y en la parte de allá, uno se da cuenta que hay un montón de gente a través de la fotografía. Hay veces que yo subo en mi página historias. Hace 2 días subí la historia de un tucán del Ecuador, de una zona que está en extinción, y trato de contar un poquito la historia como para que la gente cuando lo vea no se quede en si es una buena foto o no, sino que contarle un poquito más qué hay atrás de ese tucán, qué hay atrás de ese árbol, qué hay atrás de ese bosque, qué hay atrás de ese río, de ese nevado. Y es increíble la cantidad de mensajes que yo recibo de gente que me dice, en un viaje que hice al Polo Norte a fotografiar osos polares, que quería verlos y documentarlos antes de que se extingan, como tristemente hemos hablado, y Cayo estaba contando de la cantidad de especies en el mundo que se extinguen día a día, tanto en flora como en fauna. Es increíble la cantidad de mensajes de la gente que me escribe y me dice, ¿y tú haces algo? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ser parte de? Y ese es un poco el punto que yo quería tratar en esta respuesta. Me parece importantísimo crear esos puentes que conecten iniciativas y proyectos que ya están actualmente en funcionamiento, que hay un montón de gente que quiere apoyar, pero no sabe cómo. O sea, hay mucha gente en su casa que dice, yo quiero ser parte de, yo quiero pertenecer a una comunidad. Si te gusta la parte social, maravillosa. Si te gusta la parte ambiental, maravillosa. Si quieres retirar basura, reciclar, cuidar el plástico, está ahí. Entonces yo creo que tal vez lo más rápido, llamémoslo así, o para poder ver un resultado, es poder comunicar a la gente e invitar a la sociedad que está del otro lado buscando en qué partecita yo puedo ser parte. Entonces la comunicación para crear ese puente entre las iniciativas existentes ya en el país y el público que quiere dar su granito de arena me parece a mí en este momento como una parte crucial. Creo que todo está dicho. Bueno, no, por mi lado, pues, ¿no? Es lo que conocemos. Es que creo que somos muy afortunados de poder trabajar con el bambú gigante. El bambú es una hierba, no es una madera, y es un recurso maravilloso que ya de por sí es muy sostenible. Entonces creo que podríamos nosotros, pues una de las cosas que queremos hacer es poder seguir hablando sobre nuestra experiencia con el bambú, que es flexible, es liviano, es versátil, es un recurso que se puede utilizar sin ningún problema en las construcciones. Si no quieres que se vea el bambú en una ciudad, lo puedes sin ningún problema enlucir para que tenga la apariencia de cemento. Vivimos en un país sísmico, en un país volcánico, estamos llenos de un montón de riesgos y creo que tenemos que cambiar la manera en cómo estamos construyendo. El bambú absorbe CO2 de la atmósfera, entonces creo que este aporte lo estamos también comunicando, ¿no? Y creo que eso es todo lo que podría decir, es a todos que vengan a vivir la experiencia Caemba también para que conozcan de este recurso y que
pongan conciencia en que se puede utilizar en cualquier tipo de construcción. No es solamente para una construcción en lugares calurosos, se puede sin ningún problema utilizar en el frío, poniéndole lana de vidrio y gypsum, así como construyen las casas en lugares que tienen las estaciones del invierno. Así que bienvenidos, y además está dando techos a miles de familias que necesitan de este recurso. Así que están salvando también el planeta. Gracias. Hola. Ahí. Wow, estoy impresionada porque en verdad cada uno de los consejos son tan valiosos, y es que de verdad, si es que nosotros nos educamos cada vez más hacia una sociedad más sostenible. Sostenible quiere decir que no estamos exponiendo a dañar los recursos naturales de hoy en día para que las futuras generaciones se queden sin estos recursos y que podamos vivir en un mundo más justo, un mundo que pueda seguir adelante, que sea sostenible. Me parece muy importante, y desde educarnos en cosas como cómo realmente reciclar, como dice Lucía, conocer a la persona que va a reciclar a nuestra casa, porque si es que no se puede ir a un centro de reciclaje, lo podemos hacer directamente en nuestras casas. Siempre hay alguien que puede vivir de esto. O sea, hay tantas formas de hacerlo que solo es cuestión de tomarnos el tiempo para educarnos y saber cómo podemos nosotros también aportar. Así que muchas gracias a todas ustedes. Y vamos con la última pregunta por parte de nosotras, que es: Ecuador está en la lista de los 17 países más megadiversos del mundo. Es el más pequeño de la lista, pero es considerado un pequeño gran tesoro mundial. Queremos saber cuál es su lugar favorito en nuestro país, en todas las regiones, y por qué, y también cómo podríamos protegerlo. Bueno, respondiendo a la pregunta, te invito a mi territorio, al Parque Nacional Yasuní, que es famoso. Puedes venir a visitar. Ahí mismo con las mujeres trabajamos artesanía, chocolate orgánico 100%, como ves, en vivero, conservación, reforestamos nuestro bosque, cambio climático. Y ahora puedo imitar mi artesanía, chocolate está atrás, la compañera está ahí, la mesita, pueden visitar después del evento. Gracias. A ver, ¿quién adivina cuál es mi lugar favorito? Lógico, el Cotopaxi y su zona de influencia. Lógico. ¿Y por qué es mi lugar favorito? Porque a pesar de que hay lugares hermosos en nuestro país, es un sitio al que yo le siento y le entiendo en muchos aspectos. He trabajado y he tenido la suerte de pasar mucho tiempo y vivir ahí durante 23 años. Entonces, no me pertenece, pero yo pertenezco a él. ¿Qué es lo que me conecta tanto con este espacio? Es además que me hace acuerdo lo pequeña que soy. En esa inmensidad y en esa grandeza del páramo, me voy adentro y me doy cuenta lo pequeña que soy, y al mismo tiempo que soy parte del todo. Entonces eso a mí me enciende la chispa. ¿Y cómo conservarlo? Bueno, el páramo es un ecosistema de vital importancia. Ahí es donde se produce el agüita que tomamos en Quito, ¿no es cierto? Pero no solamente se produce el agüita, sino que es uno de los ecosistemas que más carbono captura. Hasta hace poco tiempo el paradigma era, páramo, no hay nada, tierra de nadie, ¿no es cierto? Ahora, hace 30, tal vez 40 años, comenzamos a caer en cuenta la importancia y la relevancia que tiene este ecosistema. Formas de conservarlos hay muchas, y una de esas es buscar alternativas para la gente que vive y habita en los páramos, porque saben que el problema que vivimos ahora no es un problema ambiental, es un problema social que se refleja en la parte ambiental, pero a la gente que habita en esos espacios hay que darle alternativas.
alternativas que sean menos extractivistas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde hace 23 años, planteando un modelo de turismo sostenible, donde se manejan principios de conservación y de restauración. En la Hacienda del Porvenir tenemos 700,000 árboles nativos creciendo, lentísimo, lentísimo, pero ya van ustedes ahorita a los senderos de bici, por ejemplo, y ya estás en un bosque que tiene 30 años, ¿no es cierto? Entonces, como decía la flaca al principio, uno no ama lo que no conoce. Les invito a conocer el páramo, a conectarse con él, a sentirse parte de y sentirlo en su piel. Y cada vez que abran el grifo de agua, se acuerdan de dónde viene el recurso y que sea un llamado para que ustedes también vayan a ver dónde se produce. Gracias. Voy a romper un poco la… Me van a matar, ahí está mi marido sentado en la mesa y siempre me dice, tienes que escoger, no puedo, le digo, no puedo. Siempre que me preguntan algo y esta vez tampoco voy a poder, porque soy Libra, soy sensible, entonces hay días en los que necesito escapar al páramo, o sea, necesito sentarme en los páramos, necesito que me abracen las nubes, necesito ver estos gigantes que son los volcanes. Y hay otros días en los que necesito o sueño adentrarme en la selva. Me tomo esa invitación, feliz de la vida, adoro el Cuyabeno, he podido maravillarme con los árboles, en estas aguas negras donde se refleja cual espejo todos estos árboles y uno quisiera simplemente navegar en la canoa por horas y horas. Y hay días que uno necesita eso, ¿no? Escuchar el sonido de la selva, ¿no? En la noche, que no es un sonido, no son dos, son miles de sonidos que te permiten crear, te permiten soñar. Hay veces que uno quiere un poco de calor en estos días de tanto frío y quiere pues escapar a la costa y ver estas playas donde la vegetación, donde Manuel y Cristina, donde esa vegetación verde llega y abraza hasta el filo del mar. Y Galápagos es un lugar donde no puedo dejar de escaparme. Y creo que es un tesoro, siempre cuando viajo me llevo feliz como que fuese la embajadora de mi país, mis fotos bajo el brazo, me voy a hacer otras fotos, pero me llevo las mías, las de mi país, las de mi gente, las de mis comunidades, para enseñar con orgullo y que yo vengo de aquí. Y Galápagos es este destino donde tú tienes la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, con la flora y con la fauna sobre todo, tanto sobre la superficie como bajo ella, tan cerca que cuando yo le cuento a la gente creen que a mí me deben dar alguna comisión por traer gente. Y cuando vienen y se van felices y les digo, ¿qué tal? Sobre las expectativas y me dicen por encima de las expectativas. Entonces me siento súper feliz, siento como que fuese yo, como que este fuese mi país y entonces cuando la gente se va feliz me voy contenta. Y haciendo referencia a la pregunta, creo que tenemos que trabajar de la mano con las comunidades de cada una de estas regiones. Les cuento una anécdota breve, pequeña, pero que creo que es fácil visualizar para no hablar aquí solamente de una región. Cuando yo viajé no la primera vez, pero uno de mis viajes al África, viajé a Botsuana. Botsuana era un destino que era muy conocido porque los grandes cazadores podían ir a cazar leones, podían ir a cazar elefantes y pagaban, la verdad, altas sumas de dinero por eso. Entonces el gobierno de alguna manera se hacía el de la vista gorda porque ingresaba muchísimo dinero a través de estos viajes de cazadores. Hasta que llegó una empresa internacional que le dijo al gobierno, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me permites que yo te alquile este espacio, esta tierra, donde yo voy a hacer de alguna manera unos safaris? Hagamos unos safaris fotográficos donde la gente vaya a disparar, pero dispare una cámara para dejar inmortalizado, no con una cabeza de un león en una pared, sino a través de una imagen, una foto. Invitemos a que la gente venga acá y no van a ser viajes baratos. Entonces entraron en un convenio con el gobierno de Botsuana y se volvió el ejemplo a nivel del África, porque lo que les decían y el principio de esto es,
te pagan un montón de dinero para venir a matar los animales, pero en 20 años ya no va a haber animales, es decir, tú no vas a tener ningún tipo de ingreso porque has destrozado la riqueza del país. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron? Y este ejemplo que me parece a mí fabuloso, decidieron que van a permitir que los animales viajen libres, que no se les va a hacer daño y que se van a vender estos viajes, entre comillas, de safaris. Se volvió un ejemplo para la región porque lógicamente en 20 años no solamente que van a ver esos animales, sino todas sus crías y va a ser un destino y un país que no va a perder su tesoro. Entonces yo creo que aquí en el Ecuador nosotros tenemos una riqueza increíble, es un país con una biodiversidad alucinante. Creo que a veces, creo que se está haciendo un gran esfuerzo por darlo a conocer. A veces uno ve Costa Rica y dice qué bien posicionado está Costa Rica y cuando uno ve lo que nosotros tenemos mucho más que eso. Entonces tenemos mucho que hacer, pero si no trabajamos con las comunidades de cada una de estas áreas, porque tienen que vivir, los árboles se talan porque necesitamos espacios para sembrar, pero si buscamos alternativas de trabajo, como estoy oyendo que se está haciendo con el chocolate, con las artesanías y con tantas otras iniciativas, yo creo que podemos mantener la riqueza de nuestro país, pero de la mano de que la gente que vive en cada uno de estos espacios pueda tener sus ingresos para subsistir. Es del Ecuador entero, definitivamente. O sea, no, cada lugar donde voy realmente siempre hay algo que me cautiva. Es un pequeño país de una diversidad impresionante, de tantos ecosistemas increíbles, impresionantes. O sea, caminas 10 pasos y ya estás en otro ecosistema. O sea, es increíble. Entonces sí, o sea, para mí es bien complicado. Amo mucho la selva y la playa, pero en estos tiempos también he podido conocer rinconcitos pequeños que me alucinan. Entonces es bastante complicado. Estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que preocuparnos mucho de que las personas, la gente, la comunidad, que ellos sigan siendo los guardianes de cada rinconcito, de cada pueblito, de cada bosquecito. O sea, es muy importante unirnos todos y apoyar, o sea, definitivamente, porque si no, ¿quién? Yo no puedo estar aquí en Quito y pretender proteger, digamos, que una parte de la selva. Entonces tenemos que realmente trabajar para que todos seamos guardianes de nuestro bello país y cuidarlo siempre. Gracias. Increíble, pero nuestro pequeño pero gran país, como decías tú, Cris, ocupa el 4º lugar en biodiversidad del mundo de acuerdo a su extensión, o sea, de acuerdo a su área, ¿no? O sea, haciendo la relación de área. Y es 4º luego del Gran Brasil, de Colombia y de Indonesia. Hay muchos récords, ¿no?, que tenemos como país. Esta riqueza en biodiversidad es alucinante. Es impresionante. Somos el número 1 en diversidad de orquídeas, ¿no? Las 4.000, casi 300 especies nos ponen como el top 1 en términos absolutos. Puedo decir también que aquí en el distrito metropolitano de Quito es otro récord mundial. Somos el distrito más biodiverso en orquídeas de esta familia botánica tan maravillosa. Pero, y puedo darles así una serie de cifras, pero no quiero cansarles con eso. Pero la reflexión no está ahí, ¿no? Sí, debemos empoderarnos de esta riqueza, pero además debemos saber que tenemos una enorme responsabilidad frente al mundo,
pues albergamos un importantísimo porcentaje de biodiversidad. Y el punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo para eso? ¿No? Debemos actuar súper responsablemente frente al planeta. Ya se me adelantaron pues con el lugar preferido, como la Ana María y la María José. Yo también soy paramera, pues, ¿no? Y estaba pensando qué lindas cosas puedo decir del páramo, pero ya las dijeron. Y uno de los temas que no han topado y que es el flagelo de nuestros páramos son los incendios, ¿no? Qué doloroso, qué es triste ver que el páramo del Atacazo se ha quemado en un 70, en un 80%. Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? En educar. Porque como ustedes mismos decían, al páramo se le relaciona con un ecosistema inhóspito, frío, abandonado. Pero creo que hoy le hemos rendido un importante tributo en el Día del Agua, ¿no? Como tú, María José, decías, es nuestro grifo. Así que viva el páramo. A ver, al igual que todos los que estamos aquí presentes, creo que somos fans del Ecuador, del páramo, de la Amazonía, de la costa, pero yo siento mucho que me debo a Galápagos. Y porque me encanta, por lo que ya se ha dicho, ¿no? La cercanía que uno tiene con la fauna, el ecosistema es increíble, el océano, ¿no? El océano que nos conecta a todos. Es increíble. ¿Y qué podemos hacer para cuidarle? Creo que en la misma línea atender y empoderar a la comunidad que está ahí para cuidar ese lugar. Tenemos que en Galápagos todavía trabajar en la educación de los niños, que tengan una educación de calidad, conectada a su entorno, que puedan aprender a nadar, que puedan hacer snorkel, que sean surfistas, los campeones de surf del mundo, porque eso les empodera y les conecta. También conectarles con la ciencia, conectarles con la innovación. Creo que eso es mucho de lo que podemos hacer, apoyar esos procesos. Y desde el continente estuve la semana pasada en un taller con el Parque Nacional Galápagos en el que veíamos las principales fuentes de contaminación plástica y las principales fuentes primero los principales plásticos que llegan a las costas de Galápagos son sogas, son botellas de bebidas y también son fundas plásticas. ¿Y cuáles son las fuentes? No son de la comunidad local. Las principales fuentes de contaminación plástica vienen del Ecuador continental, del Perú, de Panamá y también de las flotas pesqueras. Pero estos plásticos nacen en los ríos, o sea, salen desde los ríos de la sierra, de los ríos de la costa. Entonces, si es que queremos hacer algo desde aquí a mañana, es reducir el consumo, el uso de botellas. Carguemos nuestras botellas reusables, que las compañías en serio se pongan las pilas y que hagan temas retornables. Entonces, eso creo que son un par de cosas que podemos hacer. Bueno, así como Cabo nos invita a la Amazonía, porque creo que de aquí vamos a ir varios a visitarte, así que prepárate, porque vamos a ir para allá. Yo también quiero hacerles una invitación, esto también está fuera de guión, pero aprovecho. Yo soy nacida en Loja, así que el que no conoce Loja no conoce mi país, y quiero invitarles a que conozcan esta provincia llena de una flora y fauna excepcional que le ha aportado muchísimo al mundo, porque de ahí salió la quinina, ¿no? La cura, la floración de los guayacanes, también el arupo rosado y muchísimas otras plantas. Dicen que Loja es la botica del mundo, así que yo también quería darles esa cuñita comercial para que vayan a conocer Loja. Los baños del Inca.
lugares como Galápagos, el Yasuní, el Cuyabeno, la Cueva de los Tallos, Ayangue, todas esas joyitas escondidas y también emblemáticas que tenemos aquí en el país, que creo que nunca vamos a terminar de conocer el Ecuador. Parece que es un país chiquito, pero es un país infinito. Así que eso. Bueno, en honor al tiempo, porque el tiempo vuela, les quiero agradecer a todos ustedes por compartir sus historias y consejos. Y ahora vamos a pasar a preguntas del público. Algunas de ellas se hicieron a través de las redes sociales y hemos pedido también que las formulen aquí. Por lo mismo que el tiempo corre y están todos desesperados porque quieren saber quién se gana esas millas de United Airlines, quién se gana esas cajas deliciosas de Grupo Superior, todos los kits de belleza que nos tiene preparados Isdin y Biosil. Vamos a acelerar un poquito, así que les voy a pedir que sean respuestas un poco más cortas. Por favor, la persona que tenga la pregunta dirigida a Carolina Gijón. Voy a pasar el micrófono. Carolina, cuéntanos cómo nace el jardín botánico. Es que creo que por el sonido lo apagaron un ratito, pero ya lo enciende. ¿Ya está? Ya. Gracias. El jardín botánico nace de una iniciativa de la sociedad civil hace aproximadamente 30 años, ¿no? Los fundadores fueron importantes naturalistas, biólogos y sobre todo yo diría que apasionados orquidiólogos. Y fueron muy visionarios, ¿no? Porque lo concebieron como un centro de conservación que se especialice en orquídeas. Como ya mencioné, somos el país más rico en orquídeas y hace pocos años atrás lo nombraron al Ecuador como el país de orquídeas. Entonces yo creo que sí, fueron visionarios, ¿no? Querían rendir un tributo a esta familia botánica tan importante. Como dije también, estoy 20 años y me enorgullezco de decir que por periódicos y revistas internacionales, como por decir el The Guardian, que es uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, lo reconoció como uno de los 10 jardines botánicos más lindos del mundo, ¿no? Yo sé que competimos con esos gigantes enormes verdes de Europa, pero creo que esa designación la recibimos porque somos un pequeño jardín, pero que siempre estamos innovando, siempre estamos trabajando por conservar sobre todo orquídeas. Y con eso termino rapidito. Y The Gardenist, que es una revista indexada al Times de New York, también nos dijo, sin saber que estuvieron ahí, que somos uno de los 11 jardines botánicos, esto fue en el 2021, que no pueden dejar de visitar antes de morirse. Hola, ya. La siguiente pregunta, por favor, la persona que tiene la pregunta para Lucía Norris. Gracias. Hola. Hola Lucía, primero, amo lo que haces. Y segundo, quería pedirte que nos des 2 consejos prácticos a los viajeros y viajeras para cuando vayamos a Galápagos. ¿Qué podemos hacer para conservar las islas y que florezcan?
Bueno, yo estaba esperando la ronda de preguntas abiertas para poder hacer acá un comentario. Primero quiero aclarar que no trabajo con ISDIN ni Arcamía, no tengo nada que ver con eso, pero en vista que estamos hablando de viajes, de conservar el medio ambiente y aprovechando esta pregunta que hacen, yo quería echarles ahí el dato que a partir de un viaje que hice en donde llegué a un hotel donde nos decían como que teníamos que llevar, o sea, nos teníamos que untar más o menos limón para que los moscos no nos comieran porque no podíamos usar ningún tipo de temas químicos. Terminé descubriendo que ISDIN es un excelente protector solar que además es ecológico. Entonces, aprovechando pues el espacio y pues además viendo esto, me acordé inmediatamente, oiga, ISDIN es sea friendly, no hace daño, o sea, no hay ningún problema en que uno se bañe y no va a hacer ningún daño al entrar al agua y en el medio ambiente. Entonces, por ahí, para Galápagos, ISDIN. Buenísimo. Bueno, ese entonces que sea el primer consejo, utilizar bloqueadores solares que sean amables con la vida marina, ¿no? Y de ahí me encantaba que antes hablábamos con Adri y ella me decía que cuando viaja a Galápagos nunca deja ahí la basura que genera, ¿no? Si lleva empaques o lo que sea, que se regresa con eso y me parece genial, así que creo que es algo que hay que compartirlo. Porque en verdad el impacto de los desechos sólidos que llevan los turistas nacionales o extranjeros a Galápagos es muy fuerte. Y la otra es una invitación a que nos volvamos, no solo en Galápagos, en la Amazonía, en los páramos, en la costa, donde sea que vayamos, que nos volvamos turistas regenerativos. Y esto significa que cuando vayamos a lugares dejamos una huella, pero una huella positiva. Entonces, todo lo que podamos hacer para entender a las comunidades que están ahí y apoyarles. Si es que están las comunidades en limpiezas costeras o en reforestación, juntarnos a eso, comprar productos locales, apoyar a los proveedores que están ofreciendo productos locales, que están empleando a la comunidad. Eso creo que es parte de ser un turista responsable y ahora este tema de turismo regenerativo. Muchas gracias. Por favor, la persona que tenga la pregunta para Ana María Chediak, si se puede poner de pie. Gracias. Buenas noches. Primero, qué orgullo escucharlas a todas, de verdad, qué inspiradoras historias. Bueno, la pregunta es, y viene con una pequeña introducción, dice que la fotografía es una gran herramienta para sembrar conciencia sobre el mundo, para visibilizar los problemas del medio ambiente, también como para plasmar la belleza de la Tierra. La fotografía es aliada para salvar nuestro planeta sin duda. Y uno de tus reconocimientos más grandes ha sido justamente tu libro, Ana María, de las Islas Galápagos, mostrando toda su riqueza y diversidad. ¿Qué otros lugares del Ecuador y del mundo te gustaría retratar? ¿Qué le falta a tu álbum, diría yo? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que un punto que es muy importante, que a veces no estamos conscientes, es la interconexión que tiene el planeta y sus ecosistemas. Porque muchas veces la persona dice, yo vivo en el Ecuador, es decir, lo que pasa en el Ártico no me llega, o sea, estoy lejísimos, y viceversa. Y resulta que el planeta está absolutamente interconectado. Es fascinante y si no han visto, les invito a ver un documental maravilloso que hay, donde nadie pensaría que las arenas del desierto del Sahara pueden atravesar el océano Atlántico y terminar en la Amazonía. Entonces uno dice, no tiene nada que ver, es decir, yo estoy de este lado del Atlántico, en la Sahara del otro lado y eso no me llega. Les invito a ver ese documental, es fascinante, primero porque además te va explicando cómo llegan, qué función tendrían los Andes en este caso aquí, y ahí hay una interconexión absoluta. Y en el tema de los glaciares, yo he hecho muchas fotografías de los glaciares de mis nevados y estoy ahora trabajando 6 años en un proyecto en el Ártico y también te das cuenta que hay una interrelación.
Y contestando tu pregunta de a dónde me gustaría ir, tengo una asignatura pendiente aquí en el Ecuador, solamente que no lo hago porque no sé si soy capaz de cargar más equipos en mi espalda, pero tengo ganas de retomar mi curso de buceo para empezar a hacer fotografía submarina, pero la verdad es que cargo tantas cosas que a veces, y además pelea uno con la aerolínea que no le dejan subirse con todas las cosas, le toca a uno poner cara de, uy, mi mochila está súper liviana, por si no me bajan. Y la verdad es que estoy luego buscando a alguien que me ayude a empujar la mochila porque la verdad pesa un plomo. Y uno de mis grandes sueños es llegar finalmente a la Antártida. El problema es que todavía no me armo de valor para cruzar el canal de Drake, y con estas olas inmensas, por más de que puedas volar, que puedas viajar y navegar en un barco muy alto, muy grande, perdón, entonces todavía me da un poquito de un no sé qué, porque un día pregunté a un marinero y le digo, cuéntame cómo ha sido la historia, tú has navegado, y me dijo, uy, como 2 días amarrada a la cama, entonces todavía no logro vencer eso, pero espero que sea pronto para poder cumplir ese sueño. La siguiente pregunta es para